Hola, soy Jorge Leandro Colá, soy documentalista de Argentina, estoy como invitado aquí. Acabamos de ver Camilo, un amor eficaz. La verdad es que había escuchado de la obra de Marta, de la obra documental de Marta, pero no había tenido la posibilidad de ver ninguna de sus películas, así que ver aquí esta película con una sala prácticamente llena fue muy impactante. No conocía tampoco la historia de Camilo y fue muy interesante el recurso de este diálogo entre la realizadora y esta figura histórica y tan particular. Es muy interesante cómo se establece este juego dialéctico, ¿no? Este diálogo entre la realizadora y la figura de Camilo, y me parece que ese diálogo está justificado por el hecho de que fueron pares, que se conocieron, que fueron contemporáneos a una misma época, a un mismo conflicto. Entonces ella también no tiene esta imagen icónica o idílica de esta persona que ya no está, sino que es un par, lo enfrenta, le muestra sus inquietudes, le muestra sus debilidades, sus elementos positivos y también sus elementos negativos, lo cuestiona, y eso es parte interesante. No es un documental de homenaje a la figura de Camilo, sino que es un documental que lo cuestiona, que lo revé y que lo reconstruye desde este presente. Antonella Esteves, crítica, periodista, gestora cultural chilena. Me pareció un bellísimo documental para alguien que no es cercano a la historia de la resistencia en Colombia. Me pareció tremendamente eficiente para poder acercarnos a esta historia, a sus personajes, y además me pareció que el ejercicio de poder contar una historia que es tremendamente personal para la directora desde ese lugar de intimidad y teniendo un diálogo cinematográfico con su protagonista es muy bello, porque logra hacer ese traspaso desde lo personal, desde la nostalgia, desde la mirada testimonial, a una cosa que es bastante más amplia y que cruza la historia de la violencia en Colombia, y eso es tremendamente conmovedor. Bueno, yo creo que el cine tiene la tremenda potencia de poder compartir historias, y aquello que nos puede resultar ajeno desde los libros o desde los noticieros, a través del cine se vuelve una historia personal. Y yo creo que en este caso eso está tremendamente logrado, porque a través de material de archivo se genera una mirada más amplia, un panorama respecto a lo que está sucediendo, pero yo creo que es el relato de ella y el diálogo de ella lo que permite ver cómo esas noticias, cómo esos titulares, cómo esos datos duros se transforman en un relato tremendamente inspiracional. Y yo creo que ese es el sentido con el que queda después de uno ver la película, diciendo nos enfrentamos a contextos muy difíciles, la conexión entre el pasado y el presente en la película es tremendamente eficiente, y uno termina saliendo muy inspirado de las posibilidades que da el amor finalmente, el amor en la lógica más profunda de la solidaridad y del encuentro entre seres humanos. Bueno, me parece que era un documento necesario para conocer un poco como desde la emotividad de Marta, esa relación que tuvo con Camilo. Me parece por sobre todo interesante que se haya podido proyectar en Bucaramanga, una ciudad que ha tenido una relación histórica con Camilo y con Marta, y que pues hoy esté aquí en Bucaramanga, aunque sea la única función, es muy interesante para las personas que están pendientes de la obra de Marta y que están pendientes de películas que dialoguen con la historia colombiana, como el caso de la película de Marta. Y pues lamentablemente no la tenemos más en salas de cine, pero pues las personas que la puedan ir a ver a salas de cine, interesante que apoyen este documental en salas.